Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana, una sola aeronave vuela alto sobre esta ciudad industrial de 350.000 personas en la costa sur de la isla principal de Japón. La guerra en Europa ha terminado desde hace 3 meses. Alemania yace derrotada, ocupada, dividida entre los vencedores. Pero en el Pacífico, el conflicto continúa. Las fuerzas estadounidenses saltan de isla en isla hacia la patria japonesa. Okinawa cae después de 82 días de combates feroces que cuestan más de 12.000 vidas estadounidenses y quizás 100.000 muertes militares y civiles japonesas. Los bombardeos incendiarios incineran Tokio, Osaka, Kobe, Nagoya. 67 ciudades japonesas arden. Sin embargo, el liderazgo militar japonés se niega a rendirse. La situación estratégica deja a los planificadores aliados con cálculos sombríos. La invasión de las islas principales japonesas, programada para noviembre, amenaza con costar cientos de miles de bajas americanas y millones de muertos japoneses. Las fuerzas japonesas aún ocupan vastos territorios en Asia y el Pacífico. 8 millones de soldados permanecen en armas. El gobierno en Tokio emite declaraciones de resistencia hasta el amargo final. Los civiles entrenan con lanzas de bambú. Los niños se preparan para morir por el emperador. Mientras tanto, en el desierto de Nuevo México 3 semanas antes, los científicos detonan la primera bomba atómica del mundo. La explosión equivale a 20.000 toneladas de explosivos convencionales. El calor vaporiza torres de acero. La luz brilla más que 1000 soles. Ahora que llega este aterrador nuevo poder sobre Hiroshima, la ciudad se extiende a lo largo del delta del río Ota, donde fluyen 7 afluentes hacia el mar interior. Sirve como cuartel general del Segundo Ejército General de Japón, defendiendo el sur de Honshu. Instalaciones militares salpican el paisaje urbano. Fábricas producen armas, municiones, suministros militares. Las líneas de tren conectan la ciudad con la red nacional. El puerto maneja envíos militares. Sin embargo, Hiroshima ha sido salvada del bombardeo incendiario que devasta otras ciudades japonesas. Los ciudadanos se preguntan por qué los bombarderos estadounidenses pasan por encima sin soltar su carga. Algunos creen que la ciudad no tiene valor estratégico. Otros susurran que los parientes estadounidenses de los residentes locales suplican por misericordia. La mayoría simplemente se siente agradecida por cada día sin llamas cayendo del cielo. En juego está nada menos que el futuro de la guerra, el equilibrio del poder global y las vidas de millones a través del teatro del Pacífico. Si esta arma tiene éxito como prometen sus creadores, Japón enfrenta la aniquilación a menos que se rinda inmediatamente. Si falla, las fuerzas estadounidenses deberán invadir las playas de Japón, en lo que los planificadores militares predicen que será la campaña más sangrienta de toda la guerra. Los líderes militares japoneses se preparan para esa invasión con una estrategia de defensa, aceptando la muerte de toda la población civil como un costo aceptable para preservar el honor nacional. El ejército imperial japonés fortifica las costas, acumula armas en cuevas de montaña, dispersa aviones para ataques kamikaze, organiza unidades de milicias civiles y espera. El aire de la mañana es claro y caliente sobre Hiroshima. El calor del verano ya hornea la ciudad a las 8 en punto. Los trabajadores de las fábricas comienzan sus turnos. Los empleados de oficina se trasladan al trabajo. Las madres preparan comidas. Los niños juegan en las calles y los patios. Las sirenas de alerta aérea sonaron a las 7:30 cuando aviones de reconocimiento meteorológico estadounidenses pasaron sobre la cabeza, pero la señal de todo despejado llegó minutos después. La vida reanuda su ritmo de guerra de trabajo, racionamiento, miedo y tenaz resistencia. Pocos ciudadanos miran hacia arriba cuando un solo B-29 Superfortaleza, el Enola Gay, se acerca desde el norte a 31.000 pies. Aún menos notan 3 pequeños paracaídas desplegándose del vientre del bombardero.
Esos paracaídas llevan instrumentos para medir lo que sucede a continuación. Durante 43 segundos, un dispositivo cilíndrico de 3 metros de largo y 73 centímetros de diámetro cae hacia el centro de la ciudad. Dentro de su carcasa, explosivos convencionales rodean una masa subcrítica de uranio 235. Las mechas se activan a la altura calculada de 300 metros sobre el puente Aioi. En una fracción de segundo, los explosivos comprimen el uranio más allá de la masa crítica. La fisión nuclear comienza. Los átomos se dividen. La energía se libera. La temperatura en el centro de la explosión alcanza varios millones de grados. Se forma una bola de fuego de 400 metros de ancho. Una luz más brillante que el sol ilumina el cielo de la mañana. El calor se irradia hacia afuera a la velocidad de la luz. Luego viene la onda de choque. Luego viene el fuego. Luego viene el viento que arrastra todo hacia la nube de hongo que se eleva. En un instante, 30.000 edificios desaparecen. En un momento, 70.000 personas mueren. Al final del año, ese número se duplica a medida que la enfermedad por radiación reclama a aquellos que sobrevivieron a la explosión inicial. El mundo entra en la era atómica. Nada volverá a ser lo mismo. Un sobreviviente escribe más tarde: era como si el mismo sol hubiera caído sobre nuestra ciudad. El imperio japonés alcanza su máxima extensión a mediados de 1942, controlando territorio desde Birmania hasta el Pacífico Central. Pero este vasto dominio comienza a desmoronarse casi inmediatamente después de la batalla de Midway en junio de 1942, donde los aviones de portaaviones estadounidenses hunden 4 portaaviones de la flota japonesa en un día catastrófico. Estados Unidos inicia su campaña de salto de isla. Guadalcanal, Tarawa, Saipán, Iwo Jima, Okinawa. Cada batalla acerca a las fuerzas estadounidenses más a Japón mismo. A principios de 1945, el resultado es inevitable. La rendición de Alemania en mayo deja a Japón completamente aislado. Sin embargo, el liderazgo militar japonés se niega a aceptar la realidad. El Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra debate sin cesar, sin llegar a un consenso. Los líderes militares insisten en que Japón aún puede lograr términos de paz favorables a través de una última batalla decisiva. El primer ministro Kantaro Suzuki intenta navegar entre los militares intransigentes y los funcionarios que reconocen que la derrota es cierta. El emperador Hirohito permanece mayormente en silencio, atado por la Convención Constitucional. El gobierno no emite ninguna señal de rendición, incluso mientras los bombardeos estratégicos estadounidenses reducen las ciudades japonesas a cenizas. El 21º Comando de Bombarderos del general Curtis LeMay adopta nuevas tácticas devastadoras a partir de marzo de 1945. Los bombarderos B-29 vuelan a baja altitud durante las incursiones nocturnas, lanzando bombas incendiarias diseñadas para crear tormentas de fuego en las ciudades japonesas de madera y papel. La primera incursión en Tokio el 9 de marzo mata a más de 100.000 personas en una sola noche. Las incursiones posteriores destruyen Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama. Para agosto, 67 ciudades japonesas han ardido. El pueblo japonés soporta este horror con resignación estoica. Las escaseces de alimentos empeoran. La malnutrición se extiende. Sin embargo, el gobierno no muestra señales de capitulación. El proyecto Manhattan comienza en 1942 bajo la dirección científica de J. Robert Oppenheimer. Miles de científicos e ingenieros trabajan en instalaciones secretas en todo Estados Unidos. En Los Álamos, en Nuevo México, los físicos desarrollan 2 diseños de bomba. El primero, un dispositivo tipo cañón de uranio apodado Niña Pequeña. Parece tan confiable que no requiere pruebas. El segundo diseño, un dispositivo de implosión de plutonio apodado Hombre Gordo, exige pruebas extensivas.
el 16 de julio de 1945, los científicos detonan la primera bomba atómica en el sitio de prueba de Trinity, en Nuevo México. La explosión supera las expectativas. La bola de fuego vaporiza la torre de prueba de acero. La arena se fusiona en vidrio radiactivo. La nube de hongo se eleva a 7 millas de altura. Oppenheimer recuerda una línea de las escrituras hindúes: «Ahora me he convertido en la muerte, el destruidor de mundos». El presidente Harry Truman, que asiste a la conferencia de Potsdam, recibe la noticia del éxito. Ahora posee el poder para terminar la guerra sin invasión. La declaración de Potsdam, emitida el 26 de julio, exige la rendición incondicional de Japón. Promete que Japón no será destruido como nación, pero insiste en la eliminación del militarismo, la ocupación y los juicios por crímenes de guerra. Advierte de una destrucción total e inmediata si Japón se niega. El primer ministro Suzuki anuncia públicamente que Japón ignorará la declaración utilizando la palabra mokusatsu, que significa matar con silencio. Esta respuesta sella el destino de Hiroshima. Los planificadores estadounidenses seleccionan ciudades objetivos según criterios específicos. Cada una debe tener importancia militar, ser lo suficientemente grande para demostrar el poder del arma y permanecer relativamente indemne a los bombardeos previos para que los efectos atómicos puedan ser evaluados claramente. Hiroshima cumple todos los criterios a la perfección. La ciudad sirve como sede del Segundo Ejército General. Contiene depósitos de suministros militares, instalaciones de embarque y fábricas. Su población de 350.000 la convierte en la 7ª ciudad más grande de Japón. Los bombarderos estadounidenses la han evitado deliberadamente durante los ataques previos. El grupo compuesto 509 entrena para la misión atómica en el campo de Wendover, en Utah. Luego se desplaza a la isla de Tinian. El coronel Paul Tibbets comandaba la unidad. El 4 de agosto, los técnicos ensamblan a Little Boy en un edificio con aire acondicionado en Tinian. El arma completa pesa 9.700 libras. Contiene un poder destructivo equivalente a 15.000 toneladas de TNT comprimido en un paquete de 3 metros de largo. Los informes de reconocimiento meteorológico indican cielos despejados sobre Hiroshima el 5 de agosto. A las 2:45 de la mañana del 6 de agosto, el Enola Gay despega de Tinian, luchando bajo el peso del combustible y de la bomba. El vuelo hacia el norte dura 6 horas. El capitán de la Marina William Parsons arma la bomba durante el vuelo. A las 7:30, la aeronave alcanza la costa japonesa. Hiroshima se despierta en su última mañana. Los trabajadores de fábricas marcan su entrada. Los escolares se reúnen para las asambleas. Las amas de casa compran en los mercados. Los soldados entrenan en los cuarteles. La defensa civil de la ciudad mantiene una vigilancia constante. Miles de civiles, incluidos estudiantes de secundaria, participan en la creación de cortafuegos al demoler edificios. Muchos trabajadores de demolición se reúnen en el centro de la ciudad esta mañana de lunes. A las 8:09 suenan las sirenas de ataque aéreo. La mayoría asume que es otro vuelo de reconocimiento. Pocos buscan refugio. La señal de todo claro suena a las 8:14. La gente emerge. El trabajo se reanuda. Un minuto después, a las 8:15:17, el Enola Gay libera Little Boy desde 31.000 pies. Un miembro de la tripulación a bordo del Enola Gay recuerda más tarde: «El destello fue impresionante, como un enorme flash. Incluso con mis gafas oscuras puestas, podía ver los huesos de mi mano». Un estudiante movilizado para trabajos de demolición recuerda: «Escuché el zumbido de un avión en el cielo azul, solo uno. Miramos hacia arriba y lo vimos brillando al sol». El proyectil de uranio dentro de Little Boy acelera por el cañón en el momento de la detonación. Explosivos convencionales disparan el proyectil de uranio subcrítico hacia el objetivo de uranio en el extremo opuesto del arma. Las dos masas se combinan para formar una masa supercrítica. Comienza la fisión nuclear. En menos de 1 millonésima de segundo, los átomos de uranio
se dividen en una reacción en cadena exponencial. Cada fisión libera neutrones que desencadenan más fisiones. La energía se libera en una escala nunca antes lograda por la tecnología humana. La temperatura en el centro de la reacción alcanza varios millones de grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. Una bola de fuego de 400 metros de diámetro se forma instantáneamente a una altitud de 600 metros sobre la clínica quirúrgica Shima, cerca del puente Aioi. El puente, una estructura distintiva en forma de T, visible desde gran altitud, sirve como punto de mira. La explosión ocurre casi directamente sobre el centro comercial y administrativo de la ciudad. La radiación térmica viaja hacia afuera a la velocidad de la luz. Todo lo que se encuentra dentro de 1 kilómetro del hipocentro experimenta un calor que supera los 3000 grados Celsius. El granito se funde, las tejas del techo se fusionan, el metal se vaporiza. Los cuerpos humanos directamente debajo de la bola de fuego se convierten en sombras de carbono en superficies de piedra, la única huella de que alguna vez existieron. Las personas dentro de 1 kilómetro de la explosión mueren instantáneamente. Aquellos más lejos tienen segundos para darse cuenta de que algo inimaginable ha ocurrido. El destello llena el cielo. La oscuridad se vuelve brillante como el mediodía. Los sobrevivientes describen una luz blanca silenciosa que parece llenar el universo. Una joven que está en su cocina ve el destello y, por instinto, cae al suelo. La onda expansiva llega un segundo después, viajando a la velocidad del sonido. Desgarra su casa a su alrededor. Un soldado en una colina a 3 kilómetros de distancia ve la ciudad de repente iluminada con una luz blanca deslumbrante. Se tira al suelo. La onda de choque pasa sobre él segundos después, con un sonido como el trueno que nunca termina. La onda de explosión se irradia hacia afuera en todas las direcciones a aproximadamente 340 metros por segundo. En el epicentro, la sobrepresión excede 20 libras por pulgada cuadrada. Ningún edificio puede resistir tal fuerza. El Salón de Promoción Industrial de Hiroshima, un edificio de estilo europeo con una distintiva cúpula, se encuentra a solo 160 metros del hipocentro. La onda de explosión golpea casi directamente desde arriba. Las paredes del edificio sobreviven porque la presión las golpea perpendicularmente, pero la estructura de la cúpula permanece en pie, incluso mientras todo a su alrededor se desintegra. Esta estructura, más tarde preservada como el domo de la bomba atómica, se convierte en el único edificio cercano al epicentro reconocible después de la explosión. Dentro de un radio de 2 kilómetros, 90% de todos los edificios colapsan o sufren daños severos. La onda de explosión atraviesa las casas de madera como un puño gigante. Las paredes explotan hacia afuera. Los techos se levantan y giran por el aire. Los edificios de concreto se agrietan y se desmoronan. El vidrio se hace añicos en millones de fragmentos voladores que cortan todo a su paso. Las personas dentro de los edificios mueren aplastadas bajo muros y techos colapsantes. Aquellos afuera son arrojados por el aire como hojas en un huracán. La onda de explosión comprime el aire de tal manera que muchos órganos internos de las víctimas estallan debido a la diferencia de presión. El fuego sigue inmediatamente después de la explosión. El pulso térmico enciende todo lo combustible dentro de 2 kilómetros del hipocentro. Papel, madera, tela, todo estalla en llamas simultáneamente. Miles de incendios individuales se fusionan en una tormenta de fuego. El calor crea potentes corrientes ascendentes que atraen aire de todas direcciones, alimentando las llamas con oxígeno. Las velocidades del viento alcanzan 100 kilómetros por hora, succionando escombros, humo y personas hacia el creciente infierno. La tormenta de fuego genera su propio sistema meteorológico. El aire caliente asciende rápidamente, creando un vacío parcial a nivel del suelo. El aire fresco se precipita para llenar ese vacío, creando tormentas de viento que avivan las llamas más altas. La lluvia negra comienza a caer aproximadamente 20 minutos después de la explosión.
La nube de hongo se eleva a 9 millas en la atmósfera, llevando consigo escombros pulverizados, materiales vaporizados y partículas radiactivas. El vapor de agua se condensa alrededor de estas partículas en la fría atmósfera superior. Gotas pesadas y aceitosas comienzan a caer en los suburbios noroeste de la ciudad. La lluvia es negra, contaminada con hollín, cenizas y caída radiactiva. Las personas atrapadas en la tormenta de fuego tropiezan a través de las ruinas en llamas buscando agua. Algunos beben la lluvia negra sin saber que lleva veneno. Otros intentan lavar las heridas de quemaduras con ella, introduciendo partículas radiactivas en su carne. Los sobrevivientes emergen de los escombros hacia un paisaje transformado más allá del reconocimiento. El centro de la ciudad ha desaparecido. Donde momentos antes se erguía un bullicioso distrito urbano de tiendas, hogares, oficinas y templos, solo queda una devastación plana que se extiende en todas las direcciones. Fuegos arden por todas partes. El humo oscurece el cielo. Los vivos vagan entre los muertos, muchos demasiado impactados para hablar o gritar. Quemaduras cubren la piel expuesta. La ropa ha sido desgarrada por la explosión. Fragmentos de vidrio sobresalen de la carne. Muchas personas caminan como si estuvieran en un trance, con los brazos extendidos frente a ellos para evitar que la piel quemada de sus manos y brazos toque sus cuerpos. Los ríos Motoyasu y Honkawa, que fluyen por el centro de Hiroshima, se convierten en casas de los muertos. Miles de personas, sus cuerpos ardiendo, tambalean hacia el agua buscando alivio. Saltan o caen en los ríos y se ahogan. Los cuerpos se acumulan a lo largo de las orillas. El agua misma se calienta por la cantidad de personas que arden al entrar en ella. Algunos sobrevivientes se aferran a los pilares del puente o flotan en escombros. Otros simplemente se hunden bajo la superficie, demasiado débiles para nadar. Los ríos, que deberían haber proporcionado refugio, se convierten en tumbas masivas que contienen miles de cadáveres que flotarán en la corriente durante días. Las instalaciones médicas dejan de existir. El Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima, la instalación médica más grande de la ciudad, se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro del hipocentro. La explosión aplasta la mayor parte del edificio, matando a pacientes y personal al instante. El doctor Terufumi Sasaki, uno de los pocos médicos que sobreviven, se encuentra de repente responsable de tratar a cientos de personas gravemente heridas con casi ningún suministro o asistencia. El equipo médico del hospital yace enterrado entre los escombros. Los armarios de medicamentos están destrozados, las camas son astillas. El doctor Sasaki trabaja continuamente durante días, a menudo con sus manos desnudas, sabiendo que para la mayoría de los pacientes no puede hacer nada. Las enfermeras y los médicos que sobreviven enfrentan una catástrofe abrumadora. 70% del personal médico de Hiroshima muere en la explosión o en sus inmediatas consecuencias. Los pocos que quedan rápidamente agotan sus limitados suministros de vendajes, medicamentos y equipos quirúrgicos. No pueden comprender la naturaleza de las lesiones que ven. Quemaduras cubren cuerpos enteros. La exposición a la radiación causa síntomas que nadie reconoce. Las personas que parecen solo levemente heridas, de repente empeoran y mueren. Las heridas se niegan a sanar. Las víctimas vomitan incontrolablemente. El cabello cae en mechones. La piel desarrolla manchas moradas que marcan sangrado interno. Los médicos no tienen un marco para entender lo que está sucediendo. La comunicación con el mundo exterior muere con la ciudad. Cada línea telefónica es cortada. Las estaciones telegráficas son destruidas. El equipo de radio arde. La estación de tren es demolida. Durante horas, el resto de Japón no sabe nada de lo que ocurrió en Hiroshima. El cuartel militar en Tokio recibe informes confusos de una enorme explosión, pero los detalles siguen siendo vagos. La magnitud de la catástrofe solo queda clara cuando aviones de reconocimiento sobrevuelan la ciudad horas después y fotografían la devastación.
Incluso entonces, los funcionarios no pueden creer lo que ven. Una ciudad entera ha sido destruida por una sola bomba. Tal cosa parece imposible. Los sobrevivientes que pueden caminar comienzan a evacuar la ciudad. Tropiezan por calles en llamas hacia las afueras, hacia las colinas, hacia cualquier lugar lejos del infierno. Muchos colapsan antes de alcanzar la seguridad. Otros logran llegar a vecindarios suburbanos o aldeas cercanas y esparcen el horror a esas áreas. Los residentes de pueblos a 5 y 10 kilómetros de Hiroshima ven a miles de personas heridas tambaleándose hacia ellos, pidiendo agua, suplicando por ayuda y luego muriendo en sus calles. Estas comunidades periféricas rápidamente se ven abrumadas por las víctimas que no tienen capacidad para tratar. La nube de hongo sobre Hiroshima se eleva a una altura de 13 kilómetros. Los miembros de la tripulación a bordo del Enola Gay, que ahora vuela lejos de la ciudad a máxima velocidad, sienten el temblor del bombardero por la onda de choque, a pesar de que están a 17 kilómetros de distancia. Miran hacia atrás y ven la nube ascendiendo hacia ellos. El artillero trasero Bob Caron la describe como una criatura viviente, una masa hirviente de colores: púrpura, rojo, blanco y marrón. La nube se extiende en su parte superior en la característica forma de hongo que se convertirá en el símbolo de la guerra atómica. Debajo de esa nube, 70.000 personas ya están muertas. Otras 70.000 morirán en un plazo de 5 años a causa de quemaduras, lesiones y enfermedades por radiación. La noche cae sobre una ciudad que ya no existe. Fuego arde sin control. No hay brigadas de bomberos para combatirlo. No hay tuberías de agua intactas para suministrar agua. No quedan edificios que salvar. La tormenta de fuego consume todo lo combustible y luego muere gradualmente por falta de combustible. Los sobrevivientes se apiñan en las ruinas, muchos incapaces de moverse, pidiendo agua, pidiendo ayuda, llamando a familiares que nunca responderán. La oscuridad no trae alivio. Gemidos y llantos llenan el aire. El olor a carne quemada permea todo. Las ratas emergen de los escombros para alimentarse de los muertos. Y aún así, la mayor parte del mundo todavía no sabe lo que ha sucedido. Una sobreviviente, una niña de escuela llamada Kinue Tomoyasu, recuerda más tarde: escuché una tremenda explosión, hubo un destello, una gran llama de luz, fui arrojada al suelo. Cuando miré hacia arriba, todo había desaparecido. Mis amigos, los edificios, todo se había ido. Un soldado estacionado a 3 kilómetros de la explosión escribe más tarde: las caras de las personas que se acercaban a mí estaban quemadas e hinchadas. Su piel colgaba en tiras. Extendían los brazos frente a ellos con las manos colgando. Parecían fantasmas caminando en fila. El doctor Michihiko Hachiya, director del Hospital de Comunicaciones de Hiroshima, recuerda: los que pudieron caminar se dirigieron en silencio hacia los suburbios en las colinas distantes, sus espíritus rotos, su iniciativa perdida. Cuando se les preguntó de dónde venían, apuntaron a la ciudad y dijeron: hacia allí, y cuando se les preguntó a dónde iban, apuntaron lejos de la ciudad y dijeron: hacia aquí. El amanecer del 7 de agosto revela la plena extensión de la destrucción de Hiroshima. 13 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad yacen arrasados. De 76.000 edificios dentro de los límites de la ciudad, 70.000 están destruidos o gravemente dañados. El humo se eleva de las ruinas humeantes. Cuerpos yacen por todas partes, en las calles, en los ríos, en los escombros de lo que solían ser hogares, escuelas y tiendas. Los sobrevivientes que se refugiaron durante la noche emergen para buscar a sus familiares, comida, agua, cualquier signo de esperanza. Encuentran principalmente muerte. Los esfuerzos de rescate comienzan en las áreas periféricas que escaparon a la destrucción completa. Las unidades militares estacionadas fuera de la ciudad marchan a las ruinas para buscar sobrevivientes y restaurar el orden. Los soldados encuentran escenas que rompen su disciplina y entrenamiento. Barrios enteros han desaparecido.
Los cadáveres son quemados más allá del reconocimiento. Las víctimas vivas suplican por agua con voces apenas por encima de susurros. Los soldados distribuyen el agua que tienen, sabiendo que no es ni de cerca suficiente. Intentan organizar estaciones de ayuda, pero no tienen suministros médicos, ni camillas, ni vehículos que puedan navegar por las calles bloqueadas con escombros. Solo pueden ser testigos de una catástrofe que supera su capacidad para abordar. La enfermedad por radiación comienza a manifestarse en los días posteriores a la explosión. Las personas que sobrevivieron con solo heridas menores desarrollan de repente síntomas misteriosos. Vomitan repetidamente, tienen fiebre alta, aparecen manchas moradas en su piel, marcando hemorragias subcutáneas. Su cabello se cae en mechones, las encías sangran, heridas que deberían sanar se infectan y se vuelven gangrenosas. Los médicos no tienen explicación para estos síntomas, no tienen tratamiento que funcione. Observan impotentes cómo los pacientes que parecían recuperarse mueren de repente. El veneno invisible de la radiación hace su trabajo en silencio, matando células, destruyendo la médula ósea, impidiendo que la sangre coagule. En Tokio, el Consejo Supremo de Japón para la Dirección de la Guerra se reúne para discutir Hiroshima. Los informes de la ciudad describen una destrucción sin precedentes. Los analistas de inteligencia militar concluyen que los estadounidenses han utilizado un nuevo tipo de bomba, posiblemente de naturaleza atómica. El ministro de Relaciones Exteriores, Shigenori Togo, argumenta que este desarrollo hace que la rendición sea imperativa. El ministro de Guerra, el general Anami, no está de acuerdo. Sugiere que Estados Unidos posee solo una de estas armas y no puede haber producido más. Insiste en que Japón debe continuar luchando. El Consejo queda estancado. No se alcanza ninguna decisión. El emperador Hirohito recibe informes pero no emite ninguna directiva inmediata. El control militar sobre la toma de decisiones gubernamentales permanece intacto. El presidente Truman autoriza el anuncio público del bombardeo atómico. El 7 de agosto, el mundo se entera de lo que sucedió en Hiroshima. La declaración de la Casa Blanca describe un arma más de 2000 veces más poderosa que la bomba convencional más grande, un arma que aprovecha el poder básico del universo. El anuncio advierte a Japón que si no acepta los términos de rendición, puede esperar una lluvia de ruina desde el aire como nunca se ha visto en la Tierra. Las transmisiones de radio llevan la noticia globalmente. En las naciones aliadas, los ciudadanos celebran lo que parece ser el comienzo del fin. En Japón, el gobierno mantiene silencio radiofónico sobre el destino de Hiroshima, intentando suprimir la catastrófica noticia. El ministro de Relaciones Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, convoca al embajador japonés Naotake Sato a su oficina en Moscú a las 5 en punto de la tarde del 8 de agosto. Molotov lee una breve declaración. La Unión Soviética, citando el rechazo de Japón a la Declaración de Potsdam, declara la guerra a Japón a partir del 9 de agosto. El anuncio deja atónito al diplomático japonés. Japón ha mantenido un pacto de neutralidad con la Unión Soviética, con la esperanza de que Moscú pudiera mediar en los términos de paz con los aliados occidentales. Esa esperanza muere en la oficina de Molotov. Sato envía un telegrama a Tokio con la desastrosa noticia. Japón ahora enfrenta enemigos por todos lados sin posibilidad de paz negociada. A la 1 de la madrugada del 9 de agosto, las fuerzas soviéticas lanzan su ofensiva en Manchuria, ocupada por Japón. 1,5 millones de tropas soviéticas, apoyadas por 5.000 tanques y 5.000 aviones, cruzan la frontera. El ejército Kwantung japonés, alguna vez la fuerza de combate más formidable del imperio, ha sido despojado de sus mejores unidades para defender las islas principales y luchar en el Pacífico. Las fuerzas restantes, mal equipadas y en inferioridad numérica, colapsan en cuestión de horas bajo el asalto soviético. Las columnas mecanizadas soviéticas avanzan rápidamente a través de las llanuras manchurianas. Las líneas defensivas japonesas se desintegran. Miles de soldados japoneses se rinden.
Miles más huyen. El último gran ejército del imperio fuera de las islas principales deja de existir como una fuerza de combate efectiva en 3 días. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, mientras los líderes de Japón debaten las implicaciones de la entrada soviética en la guerra, el mayor Charles Sweeney pilota el bombardero B-29 Boxcar hacia su objetivo principal de Kokura. Boxcar transporta a Fat Man, la bomba de plutonio de implosión. Nubes oscurecen Kokura durante 3 ataques aéreos. El fuego antiaéreo se intensifica. La gasolina se agota debido a un mal funcionamiento. Sweeney se desvía hacia el objetivo secundario, Nagasaki. A las 11:02, Fat Man cae de la bahía de bombas. A las 11:02 con 43 segundos, detona a una altitud de 500 metros sobre el valle de Urakami, en el norte de Nagasaki. Fat Man produce 22 kilotones, más poderoso que Little Boy, pero el terreno montañoso de Nagasaki limita el daño de la explosión. La bomba explota sobre un valle industrial en lugar de un centro urbano plano. Las colinas protegen partes de la ciudad del pulso térmico y de la onda de explosión. Sin embargo, el arma aniquila completamente el valle de Urakami. La Mitsubishi Steel and Arms Works, la Mitsubishi Urakami Ordnance Works y numerosas fábricas más pequeñas desaparecen. Los barrios residenciales desaparecen. La Catedral de Urakami, la iglesia cristiana más grande de Asia, colapsa. Aproximadamente 35.000 personas mueren instantáneamente. Otras 40.000 morirán para fin de año por lesiones y exposición a la radiación. Los líderes militares de Japón reciben noticias de Nagasaki mientras todavía procesan la conmoción de la invasión soviética. 2 bombas atómicas en 3 días, una masiva ofensiva soviética desde el norte, fuerzas estadounidenses listas para invadir desde el sur. La situación estratégica se ha vuelto insostenible. Sin embargo, el ministro de Guerra Anami y los jefes de Estado Mayor continúan resistiendo la rendición incondicional. Exigen garantías que preserven la soberanía del emperador, eviten la ocupación aliada, permitan a Japón llevar a cabo sus propios juicios por crímenes de guerra y permitir que las fuerzas japonesas se desarmen. Estas condiciones equivalen a una paz negociada, no a una rendición incondicional. El primer ministro Suzuki sabe que los aliados rechazarán tales términos. El emperador Hirohito rompe el punto muerto. En el mes de agosto, el día 9, pasada la medianoche del día 10 de agosto, convoca una conferencia imperial en su refugio antiaéreo subterráneo. Durante horas, el Consejo Supremo debate sin resolución. Los líderes militares argumentan a favor de continuar la guerra. Los ministros civiles argumentan a favor de la aceptación de la Declaración de Potsdam con solo una condición: la preservación de la posición del emperador. El Consejo se divide 3-3. El primer ministro Suzuki hace una solicitud sin precedentes. Pide al emperador que tome la decisión por sí mismo. Hirohito habla. Su voz es tranquila pero firme. Dice que no puede soportar ver a su pueblo sufrir más tiempo. Acepta la Declaración de Potsdam siempre que no se comprometan las prerrogativas del emperador. Se toma la decisión. Japón transmite su aceptación condicional de rendición a través de canales diplomáticos suizos el 10 de agosto. El mensaje acepta los términos de la Declaración de Potsdam con el entendimiento de que dicha declaración no comprende ninguna demanda que perjudique las prerrogativas de Su Majestad como gobernante soberano. El presidente Truman y el secretario de Estado James Byrnes consultan con los líderes aliados. La respuesta estadounidense, redactada cuidadosamente para evitar garantías explícitas, mientras permite implícitamente que el emperador permanezca, establece que la autoridad del emperador y del gobierno japonés para gobernar estará sujeta al comandante supremo de las potencias aliadas. Los aliados no destronarán explícitamente a Hirohito, pero tampoco garantizarán su posición. En Hiroshima y Nagasaki, los sobrevivientes luchan a través del infierno. Los suministros de ayuda llegan lentamente y en cantidades insuficientes.
Los hospitales de campaña establecidos en los suburbios están desbordados de víctimas. El personal médico trabaja sin descanso, pero pueden salvar a pocos. Las quemaduras que cubren 50% del cuerpo suelen ser fatales. Las víctimas de radiación muestran síntomas que ningún médico puede tratar. La infección mata a aquellos que sobreviven a la explosión inicial y a las quemaduras. El agua sigue siendo escasa. Los suministros de comida disminuyen. Los saqueadores despojan a los cadáveres de objetos de valor. Los niños huérfanos vagan por las ruinas llorando por padres que están muertos. Los vivos envidian a los muertos que al menos están más allá del sufrimiento. Los cuerpos deben ser desechados antes de que la enfermedad se propague aún más. Los equipos de cremación trabajan día y noche quemando cadáveres en piras funerarias improvisadas, alimentadas con escombros de edificios destruidos. El olor a carne quemada impregna las ruinas. Las cenizas flotan en el viento. Los ríos todavía contienen cadáveres flotantes que deben ser sacados y quemados. Se cavaron fosas comunes para cuerpos demasiado numerosos para ser cremados individualmente. La identificación es a menudo imposible. Las familias no pueden encontrar a sus muertos para llorarlos adecuadamente. No se pueden observar los rituales funerarios budistas y sintoístas. Los muertos reciben solo cremación apresurada o entierro sin ceremonia. La contaminación radiactiva se extiende a través de las ruinas de las ciudades. La lluvia arrastra los desechos radiactivos a los suministros de agua. Los sobrevivientes beben agua contaminada porque no tienen otra opción. Comen alimentos contaminados con partículas radiactivas. Respiran aire denso con polvo radiactivo. Viven en refugios construidos a partir de escombros radiactivos. El veneno se acumula en sus cuerpos, atacando la médula ósea, dañando los cromosomas, causando cánceres que no se manifestarán durante años o décadas. Aquellos que parecen saludables ahora pueden enfermarse y morir meses o años después. Los niños expuestos en el útero nacerán con problemas de desarrollo. El daño genético de la radiación afectará a generaciones aún no nacidas. Los líderes militares de Japón hacen un último intento para evitar la rendición. En la noche del 14 de agosto, después de que el emperador Hirohito graba su anuncio de rendición para su transmisión al día siguiente, un grupo de oficiales del ejército lanza un intento de golpe de Estado. Ocupan los terrenos del Palacio Imperial buscando destruir la grabación y evitar la transmisión. El golpe fracasa cuando los altos mandos del ejército se niegan a apoyarlo. Los conspiradores se suicidan. La grabación sobrevive. Al mediodía del 15 de agosto, la voz del emperador Hirohito se transmite a todo Japón por primera vez en la historia. Anuncia que la situación de la guerra no se ha desarrollado necesariamente a favor de Japón y que el imperio acepta la declaración de Potsdam. No utiliza la palabra rendición, pero cada oyente japonés entiende. La guerra ha terminado. Una sobreviviente de Hiroshima, Futaba Kitayama, recuerda más tarde: al día siguiente, la gente entró a la ciudad en busca de sus familiares, caminaban por las calles gritando nombres, buscando entre las ruinas. La mayoría solo encontró huesos o nada en absoluto. Una enfermera que trabaja en un hospital improvisado escribe: los pacientes que solo tenían heridas pequeñas morirían de repente. No podíamos entenderlo. Parecían estar recuperándose, luego se les caía el cabello. Sangraban por la boca y estaban muertos en cuestión de horas. El ministro de Relaciones Exteriores Togo reflexiona más tarde: cuando cayó la segunda bomba sobre Nagasaki, incluso los más obstinados de nuestros líderes militares comprendieron que no podíamos continuar. Si los estadounidenses tuvieran 3, 4 o 10 armas de este tipo, Japón dejaría de existir. La ceremonia formal de rendición de Japón tiene lugar el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio. El ministro de Relaciones Exteriores, Mamoru Shigemitsu, vistiendo un traje formal de mañana y un sombrero de copa, sube cojeando la pasarela con su pierna de madera.
Lo acompaña el general Yoshijiro Umezu, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien lleva un uniforme militar completo y se niega a quitarse la espada hasta que se le ordene hacerlo. Representan a una nación derrotada, obligada a aceptar términos que nunca imaginó aceptar. El general Douglas MacArthur preside la ceremonia. El almirante Chester Nimitz representa a la Armada de los Estados Unidos. Delegados de China, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Australia, Canadá, Francia, los Países Bajos y Nueva Zelanda son testigos de la capitulación de Japón. El documento de rendición se encuentra sobre una mesa desordenada cubierta con fieltro verde. A las 9:04 de la mañana, Shigemitsu firma en nombre del emperador y del gobierno japonés. Su mano tiembla. El general Umezu firma por las Fuerzas Armadas japonesas. Su rostro permanece inexpresivo, pero aquellos que lo conocen reconocen la vergüenza y la ira que apenas controla. MacArthur firma por las potencias aliadas. Nimitz firma por los Estados Unidos. Representantes de las otras naciones aliadas añaden sus firmas. La ceremonia dura 23 minutos. Cuando concluye, el Imperio japonés como entidad política deja de existir después de 2600 años de supuesta continuidad imperial. El sol se ha puesto sobre la tierra del sol naciente. Las fuerzas de ocupación americanas aterrizan en el aeródromo de Atsugi el 30 de agosto. MacArthur llega el 30 de agosto como comandante supremo de las potencias aliadas. Establece su cuartel general en Tokio y comienza a implementar políticas de ocupación diseñadas para desmilitarizar y democratizar Japón. El emperador permanece en su trono, pero pierde su estatus divino. El 1 de enero de 1946, Hirohito transmite otro discurso, renunciando a su divinidad y reconociendo su humanidad. El gesto sorprende a la sociedad japonesa tradicional, pero es requerido por los ocupantes. MacArthur utiliza al emperador como una herramienta para legitimar la ocupación y asegurar la cooperación japonesa con las directrices aliadas. La ocupación transforma a Japón fundamentalmente. Las autoridades estadounidenses purgan a los líderes militares y ultranacionalistas de los puestos de poder. Disuelven completamente las Fuerzas Armadas. El ejército, la marina y la Fuerza Aérea de Japón dejan de existir. Los ministerios militares son disueltos, las armas son confiscadas y destruidas, las instalaciones de producción de guerra son desmanteladas o convertidas para uso civil. Los Zaibatsu, conglomerados industriales que alimentaron la máquina de guerra de Japón, son descompuestos. La reforma agraria redistribuye la propiedad de los ricos terratenientes a los agricultores arrendatarios. Los sindicatos son legalizados y fomentados. Las mujeres reciben el derecho al voto por primera vez en la historia japonesa. Una nueva constitución, redactada principalmente por abogados estadounidenses en la sede de MacArthur, se promulga el 3 de noviembre de 1946 y entra en vigencia el 3 de mayo de 1947. La Constitución contiene el artículo 9, que renuncia a la guerra como un derecho soberano y prohíbe a Japón mantener fuerzas militares. El emperador se convierte en una figura simbólica sin poder político. La soberanía reside en el pueblo, no en el trono. La Constitución garantiza libertades civiles, establece una democracia parlamentaria y crea un poder judicial independiente. Permanece en vigor sin cambios hasta el siglo XXI, siendo la Constitución más antigua sin enmiendas actualmente en vigor. Los juicios por crímenes de guerra se llevan a cabo en múltiples niveles. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, comúnmente llamado los Juicios de Tokio, comienza el 3 de mayo de 1946. 28 líderes militares y políticos japoneses enfrentan cargos que incluyen crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El fiscal jefe Joseph Keenan presenta pruebas de las atrocidades japonesas en Asia, la violación de Nanking, la marcha de la muerte de Bataan, experimentos médicos en prisioneros, trabajo forzado, esclavitud sexual.
Los juicios duran 2 años y medio. 7 acusados reciben penas de muerte y son ahorcados el 23 de diciembre de 1948. 16 reciben cadena perpetua. 2 mueren durante el juicio. 1 es declarado mentalmente incompetente. El emperador Hirohito no es acusado. Una decisión que MacArthur toma para preservar la estabilidad durante la ocupación. El general cree que juzgar al emperador provocaría una resistencia masiva y haría que Japón fuese ingobernable. Los críticos arguyen que esto permite al hombre que presidió sobre las guerras de agresión de Japón eludir la justicia. Los defensores responden que Hirohito era un monarca constitucional obligado por las decisiones de sus ministros. El debate sobre su responsabilidad continúa. Independientemente de su culpabilidad real, la decisión de no procesarlo permite una ocupación fluida y la transformación de Japón en una democracia pacífica. Los juicios de nivel inferior procesan a miles de personal militar por crímenes de guerra convencionales. Los criminales de guerra de clase B y clase C enfrentan la justicia por atrocidades específicas: masacres de prisioneros y civiles, tortura, trabajo forzado, esclavitud sexual. Los juicios ocurren en toda Asia, en lugares donde se cometieron los crímenes. Más de 5.000 japoneses son condenados, aproximadamente 900 son ejecutados. Muchos reciben penas de prisión. Los juicios, aunque imperfectos, establecen precedentes para procesar crímenes de guerra y sientan las bases para el derecho penal internacional moderno. Las preguntas sobre la moralidad de los bombardeos atómicos comienzan casi inmediatamente. El presidente Truman defiende la decisión como necesaria para salvar vidas. Cita las bajas proyectadas para la operación Downfall, la invasión planeada de Japón, que los planificadores militares estiman podría costar cientos de miles de vidas estadounidenses y millones de japoneses muertos. El secretario de Guerra Henry Stimson argumenta que las bombas acortaron la guerra en meses, evitando el continuo bombardeo convencional, el hambre por bloqueo naval y los avances soviéticos que habrían matado a muchas más personas que las que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Las críticas surgen incluso durante las consecuencias inmediatas de la guerra. Algunos líderes militares cuestionan si los bombardeos eran necesarios. El almirante William Leahy, jefe de gabinete de Truman, escribe más tarde que los japoneses ya estaban derrotados y listos para rendirse. El general Dwight Eisenhower expresa opiniones similares. Ellos argumentan que la situación de Japón era desesperada: marina destruida, fuerza aérea agotada, ciudades quemadas, economía estrangulada y ahora la Unión Soviética entrando en la guerra. La rendición era inevitable. Las bombas atómicas, en esta perspectiva, simplemente aceleraron un desenlace que habría ocurrido de todos modos, haciendo que su uso contra poblaciones civiles fuera moralmente indefendible. El debate se intensifica en las décadas siguientes a medida que se dispone de más información. Los historiadores examinan documentos del gobierno japonés de agosto de 1945. Algunos argumentan que estos muestran que Japón estaba buscando términos de rendición antes de que cayeran las bombas atómicas. Otros sostienen que los líderes militares japoneses estaban preparados para luchar hasta el suicidio nacional en lugar de aceptar una rendición incondicional. La discusión gira en torno a la interpretación de evidencia incompleta y especulaciones contrafactuales sobre lo que habría sucedido si no se hubieran utilizado las bombas atómicas. No surge un consenso. Cada generación reexamina la decisión a través de su propio marco moral. En Hiroshima y Nagasaki, la reconstrucción física avanza lentamente pero de manera constante. El gobierno japonés designa a ambas ciudades para recibir asistencia especial en la reconstrucción. Los planificadores urbanos diseñan calles más anchas y espacios más abiertos para prevenir la propagación de futuras tormentas de fuego. Hiroshima se reconstruye en torno al concepto de convertirse en una ciudad de la paz. El centro de la ciudad destruido se convierte en el parque conmemorativo de la paz, preservando el dome de la bomba atómica
como un monumento y advertencia. De manera similar, Nagasaki preserva los sitios de hipocentro y construye instalaciones de paz. Ambas ciudades atraen la atención internacional como símbolos de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. La recuperación económica sorprende a los observadores. A principios de los años 1950, la economía de Japón crece rápidamente. Las políticas de ocupación estadounidenses, inicialmente punitivas, cambian para apoyar la recuperación a medida que aumentan las tensiones de la Guerra Fría, y los Estados Unidos buscan un aliado estable, próspero y anticomunista en Asia. La ayuda estadounidense se inunda en Japón. La Guerra de Corea, que comienza en junio de 1950, proporciona un enorme estímulo a medida que Japón se convierte en una base de manufactura y logística para las fuerzas de las Naciones Unidas. Las fábricas que construían armas ahora fabrican camiones, barcos y suministros para el esfuerzo bélico. La economía boom. A finales de los años 1950, el milagro económico de Japón está en marcha. Hiroshima y Nagasaki participan en esta recuperación mientras desarrollan simultáneamente identidades como ciudades de paz. El turismo se desarrolla alrededor de los monumentos a la paz. Se celebran conferencias internacionales sobre desarme nuclear en ambas ciudades. Hibakusha organizan y se convierten en poderosas voces contra las armas nucleares, testifican en las Naciones Unidas, viajan internacionalmente compartiendo sus experiencias, hacen lobby con los gobiernos. Su testimonio mantiene viva la memoria de las consecuencias humanitarias de la guerra atómica mientras el mundo construye arsenales nucleares cada vez más grandes. El Tratado de San Francisco, firmado el 8 de septiembre de 1951, finaliza formalmente el estado de guerra entre Japón y la mayoría de las potencias aliadas. Entra en vigor el 28 de abril de 1952, poniendo fin a la ocupación. Japón recupera su soberanía como nación independiente. El tratado es generoso en comparación con los duros términos impuestos a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Japón pierde territorios adquiridos por conquista, pero retiene las islas principales. Las reparaciones son limitadas. Se permite a Japón reconstruir su economía. El objetivo es crear un Japón estable, democrático y próspero, alineado con Occidente contra el comunismo. El Tratado de Seguridad entre los Estados Unidos y Japón, firmado simultáneamente con el Tratado de Paz, permite que las bases militares estadounidenses permanezcan en territorio japonés. Este acuerdo continúa en el siglo XXI, convirtiendo a Japón en una piedra angular de la presencia estratégica estadounidense en Asia. Las bases protegen a Japón, que carece de fuerzas militares significativas debido a su constitución pacifista. También sirven a los intereses estadounidenses, proyectando poder en todo el Pacífico. El acuerdo resulta mutuamente beneficioso a pesar de las tensiones ocasionales sobre la ubicación de las bases y los incidentes criminales que involucran al personal estadounidense. Para 1955, una década después de los bombardeos atómicos, Japón se ha transformado casi más allá del reconocimiento. La democracia está funcionando, la economía está creciendo rápidamente, los niveles de vida están aumentando. La amenaza militar que Japón representaba para Asia ha desaparecido. El país que lanzó guerras de conquista a través del Pacífico se ha convertido en una nación comercial pacífica. Las ciudades que fueron aniquiladas están reconstruyendo. La transformación no está completa ni es sin problemas, pero la dirección es clara. De la destrucción apocalíptica, algo nuevo emerge. Un diplomático japonés reflexiona más tarde: las bombas atómicas destruyeron nuestras ciudades, pero también destruyeron el militarismo que nos llevó a la ruina. De esa destrucción surgió la oportunidad de reconstruir Japón como una democracia pacífica. Si esto justifica el uso de las bombas, es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. El general MacArthur, al revisar su mandato como comandante supremo, afirma más tarde: la bomba atómica
proporcionó la demostración definitiva de que la resistencia era inútil. Dio al emperador y a quienes buscaban la paz la justificación que necesitaban para superar a los partidarios del militarismo. Si fue la única forma de lograr la rendición, nunca lo sabremos con certeza. El costo humano de los bombardeos atómicos desafía la comprensión. En Hiroshima, las estimaciones sitúan el número inmediato de muertes en 70 a 80.000 personas fallecidas en segundos o minutos tras la explosión. Para finales de 1945, esa cifra asciende a aproximadamente 140.000 a medida que las quemaduras, lesiones y enfermedades por radiación reclaman vidas adicionales. Para 1950, el total supera 200.000. En Nagasaki, aproximadamente 35 a 40.000 mueren instantáneamente. Al final del año, el número de muertes alcanza 70.000. Para 1950, se acerca a 140.000. En conjunto, los dos bombardeos matan a más de 300.000 seres humanos, con muertes continuando durante décadas después. Los heridos superan en gran medida a los muertos en las horas inmediatamente posteriores. Las estimaciones sugieren que 100.000 personas en Hiroshima sufren lesiones graves que requieren tratamiento médico. En Nagasaki, el número se acerca a 75.000. Las quemaduras cubren sus cuerpos. Los fragmentos de vidrio y los escombros laceran su carne. Huesos rotos, extremidades aplastadas y lesiones internas afectan a miles. Pero la infraestructura médica para tratar a estos heridos ya no existe. Los 150 doctores de Hiroshima se reducen a menos de 30 capaces de trabajar. De los 1.700 enfermeros de la ciudad, más de 1.300 están muertos o incapacitados. Los suministros médicos están destruidos. Los hospitales son escombros. Los heridos reciben atención mínima o ninguna. La enfermedad por radiación se manifiesta en oleadas. Aquellos expuestos a dosis masivas mueren en cuestión de horas o días, sus cuerpos abrumados por la destrucción celular. Aquellos con exposición moderada desarrollan síntomas de 2 a 4 semanas después de la explosión. Se les cae el cabello. Aparecen manchas moradas en su piel, marcando hemorragias subcutáneas. Vomitan sangre. Sus encías sangran continuamente. Los conteos de glóbulos blancos se desploman, dejándolos indefensos ante infecciones. Muchos mueren por sepsis a medida que sus sistemas inmunitarios colapsan. Aquellos que sobreviven a esta fase aguda enfrentan consecuencias para la salud de por vida, incluyendo tasas de cáncer dramáticamente incrementadas, cataratas, enfermedades hepáticas y problemas cardiovasculares. Los niños sufren desproporcionadamente. Aproximadamente 10.000 de niños menores de 15 años mueren en Hiroshima. Miles más quedan huérfanos cuando sus padres perecen. Los lactantes y los niños pequeños son particularmente vulnerables a los efectos de la radiación. Sus células que se dividen rápidamente sufren daños catastróficos. Muchos de los que sobreviven desarrollan anomalías en el crecimiento, discapacidades mentales y cánceres infantiles a tasas que superan con creces las poblaciones normales. Las madres embarazadas en el momento de los bombardeos dan a luz a niños con microcefalia, una condición que causa cabezas anormalmente pequeñas y retraso mental severo. Más del 30% de las mujeres embarazadas dentro de 1 kilómetro del hipocentro de Hiroshima pierden el embarazo o dan a luz a infantes mortinatos. Las historias de individuos específicos ilustran la tragedia más amplia. Sadako Sasaki tiene 2 años cuando explota la bomba. Sobrevive a la explosión inicial relativamente ilesa, viviendo a 1,5 kilómetros del hipocentro. Crece siendo una niña sana y activa y se convierte en una destacada corredora en la escuela. Pero en noviembre de 1954, a la edad de 11 años, desarrolla hinchazón en su cuello y detrás de sus oídos. Los médicos diagnostican leucemia causada por exposición a la radiación 9 años antes. Pasa el año siguiente entrando y saliendo del hospital. Según un relato, pliega más de 1.000 grúas de papel origami,
con la esperanza de cumplir la leyenda de que al hacerlo se concede un deseo de recuperación. Muere el 25 de octubre de 1955. Tiene 12 años. Los prisioneros de guerra detenidos en Hiroshima y Nagasaki también perecen en los bombardeos. Aproximadamente una docena de prisioneros de guerra estadounidenses mueren en Hiroshima, retenidos en un cuartel de la policía militar cerca del centro de la ciudad. En Nagasaki, prisioneros de guerra holandeses, británicos y australianos que trabajan como trabajadores forzados en los astilleros de Mitsubishi son asesinados cuando Fat Man detona. Sus muertes reciben poca atención durante décadas, una incómoda nota al pie de la narrativa del triunfo tecnológico estadounidense. Las autoridades japonesas inicialmente niegan que los prisioneros aliados estuvieran presentes, luego reconocen sus muertes sin proporcionar detalles ni asistencia a las familias que buscan información. El desplazamiento de poblaciones es masivo. De la población prebélica de Hiroshima, de 350.000, aproximadamente 62.000 huyen o son evacuados tras el bombardeo. Se dispersan a pueblos y aldeas circundantes, abrumando los recursos locales. Muchos viven en campamentos improvisados con refugios, alimentos y sanidad inadecuados. Las enfermedades se propagan rápidamente a través de estas poblaciones refugiadas. La disentería, el tifus y la tuberculosis matan a aquellos que sobrevivieron a la explosión atómica. El invierno de 1945 trae temperaturas heladas y fuertes nevadas. Los refugiados mueren de exposición, apiñados en cobertizos construidos con madera recuperada y metal ondulado. La destrucción de la infraestructura se acerca a la totalidad en los centros de ambas ciudades. En Hiroshima, 69% de todos los edificios están destruidos o severamente dañados. 13 kilómetros cuadrados son reducidos a un desierto plano. Cada puente a través de los afluentes del río Ota está dañado o destruido. Las vías del tren están torcidas. Las carreteras son impracticables bajo los escombros. La red eléctrica deja de funcionar. Las tuberías de agua estallan. Las líneas telefónicas están cortadas. Las tuberías de gas gotean o explotan. La base económica de la ciudad es aniquilada. Fábricas, talleres, tiendas, oficinas, todo ha desaparecido. El empleo se desvanece de la noche a la mañana para decenas de miles que sobreviven. Los cuerpos requieren disposición antes de que la descomposición propague enfermedades. Los equipos de cremación trabajan continuamente durante semanas, quemando cadáveres en piras improvisadas alimentadas con escombros. El gobierno de la ciudad de Hiroshima organiza la recolección sistemática y las operaciones de cremación. Los trabajadores, muchos de ellos soldados de unidades externas, reúnen los cuerpos en montones y los queman en áreas abiertas. La identificación es generalmente imposible. Las familias no pueden localizar a sus muertos. Las prácticas funerarias budistas y sintoístas que requieren oraciones y rituales específicos no pueden ser observadas. La cremación masiva viola creencias profundamente arraigadas sobre el trato digno a los muertos. Pero la necesidad antepone a la tradición. Las cenizas de estas cremaciones masivas se inhumarán más tarde en tumbas comunes marcadas solo con la fecha. Los ríos continúan arrojando cadáveres durante semanas. Los ríos Motoyasu y Honkawa, que fluyen por el centro de Hiroshima, se convierten en lugares de recuperación donde los trabajadores sacan cuerpos diariamente. Muchos cadáveres están hinchados más allá del reconocimiento. Algunos están carbonizados, otros muestran poco daño externo, pero murieron por radiación o ahogamiento. Los equipos de recuperación sacan miles del agua y los transportan a los lugares de cremación. El hedor de la muerte permea la ciudad. Aquellos asignados al deber de recuperación de cuerpos a menudo no pueden comer durante días después. Muchos sufren trauma psicológico por el trabajo que los acecha de por vida. Las familias están completamente destrozadas. Los hogares multigeneracionales, comunes en la sociedad japonesa,
han sido completamente eliminados. Abuelos, padres, hijos, todos muertos. Aquellos que sobreviven a menudo pierden a todos los que aman. Una madre busca a sus 3 hijos, encontrando solo sus restos carbonizados identificados por los botones de metal de sus uniformes escolares. Un marido regresa del servicio militar para encontrar a su esposa, sus 2 hijos y sus padres muertos, su hogar desaparecido, su vecindario borrado. Una joven sobrevive, pero pierde a sus padres, hermanos, esposo e hijo pequeño. Intenta suicidarse múltiples veces, incapaz de soportar el dolor. Estas historias se repiten miles de veces en ambas ciudades. Las comunidades son destruidas tan completamente como los edificios. Los vecindarios que existieron durante siglos desaparecen. Las redes sociales que proporcionaban apoyo e identidad son desgajadas. Las festividades tradicionales cesan. Los santuarios locales son demolidos. El tejido social que daba significado a la vida diaria se desgarra más allá de la reparación. Los sobrevivientes a menudo se reubican, incapaces de permanecer en lugares que les recuerdan pérdidas insoportables. Aquellos que se quedan deben reconstruir no solo estructuras físicas, sino comunidades enteras desde cero, una tarea que toma generaciones. Las tumbas y los memoriales proliferan lentamente a medida que la ciudad comienza a enfrentar su pérdida. Marcadores temporales aparecen en sitios donde las familias saben que sus seres queridos fallecieron. Se erigen monumentos de piedra en las escuelas donde en clases perdieron la vida. El cenotafio para las víctimas de la bomba atómica, diseñado por el arquitecto Kenzo Tange, se construyó en 1952 en el Parque Memorial de la Paz. Contiene los nombres de todas las víctimas conocidas, una lista que crece cada año a medida que se confirman más muertes relacionadas con la radiación. Para el siglo XXI, el registro contiene más de 300.000 nombres. El monumento lleva una inscripción: «Descansen en paz, pues el error no debe ser repetido». Las búsquedas de personas desaparecidas continúan durante años. La Cruz Roja de Hiroshima compila listas de individuos desaparecidos e intenta emparejarlos con muertos no identificados o supervivientes que no pueden recordar sus propios nombres debido al trauma. Las familias publican avisos buscando información sobre sus seres queridos. Muchas búsquedas resultan infructuosas. Miles simplemente desaparecieron, vaporizados por la bola de fuego, quemados más allá del reconocimiento o enterrados en fosas comunes sin marcar. Sus familias nunca reciben confirmación de la muerte, nunca encuentran restos para cremarlos adecuadamente, nunca logran el cierre que los ritos funerarios tradicionales proporcionan. La incertidumbre resulta tan atormentadora como la muerte confirmada. Las cicatrices invisibles persisten a lo largo de las generaciones. Los hibakusha llevan un trauma que nunca sana por completo. Sufren pesadillas, recuerdos vívidos y ansiedad severa. La culpa del sobreviviente afecta a aquellos que vivieron mientras los miembros de la familia morían. Muchos desarrollan depresión. Las tasas de suicidio entre los sobrevivientes superan las tasas de la población general. Los niños nacidos de hibakusha sufren tasas incrementadas de anomalías genéticas y defectos de nacimiento, aunque no tan gravemente como se temía inicialmente. La carga psicológica pasa a las generaciones siguientes, que crecen con padres incapaces de hablar sobre sus experiencias, familias definidas por la ausencia y la pérdida, comunidades atormentadas por fantasmas atómicos. Una sobreviviente, Akiko Takakura, testifica más tarde: «Tenía 20 años. Trabajaba en el banco de Hiroshima, a 400 metros del hipocentro. Todos los demás en el edificio murieron. Sobreviví por casualidad, protegida por la estructura de hormigón del edificio. Pero pasé los siguientes 70 años preguntándome por qué viví cuando todos a mi alrededor murieron». Una enfermera que trabaja en estaciones de auxilio escribe: «Tuvimos miles de pacientes y casi ninguna medicina, ninguna venda, ningún equipo. Solo podíamos darles agua y verlos morir».
Las quemaduras eran tan graves que la piel se desprendía de nuestras manos cuando intentábamos tratarlas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki cambiaron el cálculo estratégico de la Segunda Guerra Mundial de manera irreversible. La rendición de Japón el 15 de agosto de 1945 ocurre 6 días después de la destrucción de Nagasaki y coincide con la ofensiva soviética en Manchuria. Ya sea que las bombas atómicas por sí solas forzaran la rendición o si la combinación de armas nucleares y la entrada soviética resultó decisiva, sigue siendo objeto de debate. Lo que es cierto es que los bombardeos demostraron un nivel de poder destructivo que hizo que la resistencia continuada fuera fútil. El liderazgo militar japonés, que se negó a rendirse después de meses de bombardeos convencionales que destruyeron 67 ciudades, no pudo ignorar armas que aniquilaban centros urbanos enteros en ataques únicos. El impacto estratégico inmediato fue el final de la guerra sin invasión. La operación Downfall, la invasión aliada planificada de Japón, habría comenzado en noviembre 1945 con la operación olímpica, el asalto a Kyushu. Los planificadores militares anticiparon una feroz resistencia. Las fuerzas japonesas prepararon elaboradas posiciones defensivas. Los civiles se entrenaron para ataques suicidas en masa. Las estimaciones de posibles bajas variaron ampliamente, pero incluso las proyecciones conservadoras sugirieron cientos de miles de muertes aliadas y millones de bajas militares y civiles japonesas. Las bombas atómicas, al forzar una rendición inmediata, evitaron este escenario apocalíptico. Si esto justifica su uso, sigue siendo una de las preguntas morales más controvertidas de la historia. Las consecuencias políticas se extendieron mucho más allá de poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos atómicos inauguraron la era nuclear y alteraron fundamentalmente las relaciones internacionales. Las armas demostraron que la ciencia había creado los medios para la destrucción completa de la civilización humana. Esta realidad modeló la dinámica de la Guerra Fría durante 4 años y medio. La disuasión nuclear se convirtió en la base de la estrategia de las superpotencias. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon decenas de miles de cabezas nucleares en una carrera armamentista basada en la destrucción mutua asegurada. La lógica era perversa pero efectiva. Ninguna de las partes iniciaría una guerra nuclear porque hacerlo garantizaba su propia aniquilación junto con la de su enemigo. Las consecuencias militares a largo plazo incluyeron transformaciones doctrinales en todas las fuerzas armadas. Las armas nucleares hicieron que los conceptos tradicionales de bombardeo estratégico, supremacía naval y ejércitos masivos fueran potencialmente obsoletos. Los planificadores militares lucharon con la forma de librar guerras en la era nuclear. ¿Podrían ocurrir conflictos convencionales sin escalar a un intercambio nuclear? ¿Qué papel desempeñaron las fuerzas tradicionales cuando unos pocos bombarderos podían destruir naciones enteras? Estas preguntas impulsaron el pensamiento militar durante generaciones. Produjeron conceptos como la guerra limitada, la respuesta flexible y la disuasión graduada que intentaron hacer posible la guerra sin desencadenar una apocalipsis nuclear. Los impactos sociales y culturales reverberaron a nivel mundial. Los bombardeos atómicos generaron una profunda ansiedad sobre la trayectoria de la tecnología y el futuro de la humanidad. La ciencia ficción exploró obsesivamente temas nucleares. Películas como Godzilla, creada en Japón en 1954, utilizaron monstruos atómicos como metáforas del horror nuclear. Surgieron movimientos antinucleares que abogaban por el desarme y la no proliferación. Los hibakusha se convirtieron en testigos poderosos, viajando internacionalmente para compartir sus experiencias y advertir contra las armas nucleares. Sus testimonios humanizaron discusiones abstractas sobre megatoneladas y peso de lanzamiento, recordándole al mundo que la guerra nuclear significa niños incinerados, no solo objetivos militares destruidos. Hiroshima y Nagasaki se reconstruyeron como ciudades de paz. La población de Hiroshima
que cayó a aproximadamente 137.000 inmediatamente después del bombardeo, se recuperó a niveles anteriores a la guerra para 1955 y continuó creciendo. La ciudad se convirtió en un centro de educación sobre la paz y la defensa del desarme nuclear. El Museo Conmemorativo de la Paz, inaugurado en 1955, preserva artefactos del bombardeo y educa a los visitantes sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Cada 6 de agosto, Hiroshima celebra ceremonias conmemorativas a las que asisten supervivientes. Dignatarios y ciudadanos comunes comprometidos a asegurar que las bombas atómicas nunca vuelvan a usarse. La memoria de los bombardeos difiere entre culturas y naciones. En los Estados Unidos, muchos consideran que las bombas atómicas eran necesarias para poner fin a la guerra y salvar vidas. Esta narrativa enfatiza la agresión japonesa, las atrocidades cometidas durante las guerras de conquista de Japón y las bajas proyectadas de una invasión. Los museos y los libros de texto estadounidenses suelen presentar los bombardeos como lamentables pero justificados. En Japón, la memoria se centra en la victimización y el sufrimiento. Los bombardeos a menudo se representan como crímenes contra la humanidad perpetrados contra poblaciones civiles, en su mayoría inocentes. Esta narrativa a veces minimiza la agresión y las atrocidades de la guerra japonesa, creando tensiones con otras naciones asiáticas que sufrieron bajo la ocupación japonesa. El legado técnico de las armas transformó la guerra de manera permanente. La proliferación nuclear continuó a pesar de los esfuerzos por prevenirla. 9 naciones ahora poseen armas nucleares: los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Las reservas globales totales alcanzaron su punto máximo en aproximadamente 70.000 ojivas durante la Guerra Fría y han disminuido a unas 13.000 hoy en día. Sin embargo, incluso este número reducido representa una capacidad destructiva que eclipsa cualquier cosa que se haya imaginado anteriormente. Las armas termonucleares modernas son cientos o miles de veces más poderosas que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Una sola ojiva nuclear contemporánea puede destruir toda un área metropolitana. Los esfuerzos internacionales para controlar las armas nucleares incluyen el Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1968, que compromete a los estados con armas nucleares al desarme y a los estados no nucleares a renunciar a las armas nucleares. El cumplimiento sigue siendo imperfecto. Los estados con armas nucleares reducen sus arsenales, pero se niegan al desarme completo. Los estados no nucleares a veces persiguen programas de armas clandestinamente. El régimen del tratado enfrenta desafíos de estados como Corea del Norte, que se retiraron del tratado y desarrollaron armas nucleares. La posibilidad de terrorismo nuclear añade otra dimensión de amenaza. Prevenir la proliferación nuclear sigue siendo uno de los desafíos de seguridad más críticos de la humanidad. Las lecciones de Hiroshima y Nagasaki resuenan en múltiples ámbitos. Militarmente, demuestran que la superioridad tecnológica puede determinar el resultado de la guerra independientemente de las ventajas numéricas o el espíritu de lucha. Políticamente, muestran que las armas de destrucción masiva crean dilemas sin soluciones satisfactorias. Usarlas arriesga condena moral y potencialmente el suicidio civilizacional. Sin embargo, poseerlas puede disuadir la agresión. Humanamente, revelan la capacidad de la guerra para infligir sufrimiento a escalas que desafían la comprensión. Los bombardeos atómicos mataron a más personas en minutos que las fuerzas medievales en campañas enteras. Las armas modernas hacen que la guerra total pueda potencialmente acabar con la especie. El significado histórico sigue siendo controvertido. Algunos ven los bombardeos como actos trágicos pero necesarios que salvaron vidas al poner fin a la guerra rápidamente. Otros los consideran crímenes de guerra, la incineración deliberada de poblaciones civiles que violaron los límites morales que incluso la guerra debería respetar. Otros más los ven como decisiones comprensibles
tomadas en circunstancias extremas durante una guerra total, ni puramente justificadas, ni puramente criminales, sino elecciones trágicas en circunstancias que no ofrecían buenas opciones. La perspectiva histórica proporciona comprensión, pero no un juicio definitivo sobre preguntas que son, en última instancia, morales más que empíricas. Lo que permanece indiscutible es el costo humano y la advertencia que representa. Más de 300.000 personas murieron en Hiroshima y Nagasaki debido a dos armas nucleares relativamente primitivas. Los arsenales modernos contienen ojivas miles de veces más poderosas. Un intercambio nuclear importante mataría a cientos de millones de inmediato y potencialmente a miles de millones a través del colapso ambiental subsiguiente. Las ciudades destruidas el 6 y el 9 de agosto de 1945 se erigen como monumentos tanto a la capacidad destructiva humana como a la resiliencia humana. Fueron aniquiladas, sobrevivieron, reconstruyeron, recuerdan y advierten a las futuras generaciones sobre lo que nunca debe volver a suceder. Como reflexiona más tarde el historiador Richard Rhodes, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki demostraron que los seres humanos habían adquirido el poder de destruir la civilización misma. La pregunta desde entonces ha sido si poseemos la sabiduría para impedirnos usar ese poder. La respuesta sigue siendo incierta. Los Hibakusha dan testimonio para que podamos elegir la supervivencia sobre la aniquilación. Las nubes de hongo sobre Hiroshima y Nagasaki proyectan sombras que se extienden a lo largo de generaciones y hacia un futuro incognoscible.